Hoy vamos a estudiar las fuerzas que se ejercen sobre cuerpos enlazados entre sí. En todos estos casos va a aparecer una fuerza a la que se denomina tensión, que es aquella fuerza que se ejerce mediante la acción de una cuerda, de un cable o de cualquier otro objeto sólido que una cuerpos entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos un cubo que se eleva mediante una cuerda que pasa por una polea y aquí aparece la tensión, que sería esa fuerza que ejerce la cuerda sobre el cubo. Cuando tenemos varios cuerpos enlazados entre sí, como es el caso de un vehículo que tira de una caravana, en el enganche entre ambos vehículos tenemos esa tensión y la tenemos a ambos lados del enganche. Debido al principio de acción y reacción, la misma fuerza que ejerce el primer cuerpo sobre el segundo es el que ejerce el segundo cuerpo sobre el primero. Luego vamos a tener. El primer caso que vamos a estudiar es el de la polea simple, llamada también máquina de Atwood, que sabéis que se utiliza para transmitir toda la fuerza que hay en un extremo hacia el otro extremo. Aquí vamos a tener la tensión, como hemos comentado, a ambos lados de la cuerda, tanto sobre el cuerpo 1 como sobre el cuerpo 2. Y esa tensión va a ser igual a ambos lados de la cuerda. Las otras fuerzas que actúan, además de la tensión, son los pesos de ambos cuerpos, que en este caso hemos supuesto que la masa 1 es más pequeña que la masa 2 y por tanto el peso 1 será menor que el peso 2. El movimiento, al ser M1 menor que M2, va a ir en este sentido, es decir, se va a mover hacia la derecha, haciendo que el primer cuerpo suba y que el segundo cuerpo baje. Entonces, en estos casos, siempre que hay dos o más cuerpos, se aplica la segunda ley de Newton por separado a cada uno de los cuerpos enlazados. Sobre el primer cuerpo, tenemos que tener en cuenta que la única fuerza que va a favor del movimiento es T, la tenemos aquí, y la única fuerza que va en contra del movimiento es el peso del propio cuerpo. Y eso será igual a la masa 1 por la aceleración. Si aplicamos la segunda ley de Newton al segundo cuerpo, aquí tenemos que la fuerza que va a favor del movimiento es P sub 2 y la que va en contra es T. Por tanto, P sub 2 menos T será igual a M sub 2 por su aceleración. La aceleración, evidentemente, es la misma en ambos cuerpos. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones que normalmente tendrá como incógnitas la aceleración y la tensión. Entonces, podemos resolverlo por cualquier método, pero el más sencillo en estos casos suele ser el de reducción. Sumar las dos ecuaciones y nos quedaría P sub 2 menos P sub 1, porque la tensión, al sumar ambas ecuaciones, se nos va. Sería igual a M1 por A más M2 por A, o sacando factor común, M1 más M2 por A. Una vez que tengamos esta ecuación, con los valores que conocemos podremos despejar A y luego en cualquiera de las ecuaciones en las que está la tensión podremos despejar B. En segundo lugar, vamos a ver el caso de una polea que está situada en el extremo de un plano horizontal, de forma que el segundo cuerpo haga que el primero se desplace. En este caso el movimiento solo puede ir en este sentido, porque el segundo cuerpo tira del primero, aunque podría darse el caso, que vamos a comentar luego, de que este peso no fuera suficiente para desplazar a este cuerpo en los casos en los que el rozamiento fuera excesivo y entonces el sistema se quedaría en reposo. Bueno, suponiendo que sí que haya movimiento, vamos a tener las siguientes fuerzas. En el primer cuerpo, a favor del movimiento, su tensión, la tensión que ejerce la cuerda debido a la acción del segundo cuerpo. En contra del movimiento, la fuerza de rozamiento. Entonces tendríamos T menos FR igual a M1 por A. Y en el segundo cuerpo tendríamos a favor del movimiento su peso, P sub 2, y en contra del movimiento la misma tensión. Y la diferencia entre esas fuerzas sería igual a M sub 2 por A.
Igual que hemos comentado antes, sumaríamos las ecuaciones, resolveríamos la ecuación despejando A, sustituiríamos aquí o en esta, en cualquiera de las dos, y nos saldría la tensión. Es más seguro hacerlo en esta, porque la fuerza de rozamiento no siempre va a ser igual a mu por n. Ya comentamos cuando estudiamos la fuerza de rozamiento que el valor de mu por la normal solo es válido para cuerpos que se desplazan. Pero si en este caso llegáramos a la conclusión de que no hay movimiento, la fuerza de rozamiento no sería igual a mu por n. ¿Qué haríamos en este caso? Supongamos que sustituimos todos los valores y nos sale una aceleración negativa. Es imposible que en este caso, si partimos del reposo, haya una aceleración negativa, porque aceleración negativa quiere decir que va frenando. Por tanto, una aceleración negativa estaría poniendo de manifiesto que hemos considerado una fuerza de rozamiento mayor de la real y que por ello el sistema no puede desplazarse. En esos casos, si nos sale A menor que 0, tendremos que darle a A realmente el valor 0, porque nos está indicando que el sistema no se está desplazando. Y si A es igual a 0, sustituiríamos en esta ecuación para saber el valor real de t. El valor de t sería, en este caso, igual a p sub 2, porque si A es igual a 0, p sub 2 sería igual a t. Y en esta ecuación podríamos saber el valor real de la fuerza de rozamiento, ya que si A es 0, t sería igual a la fuerza de rozamiento. Eso sería para los casos en los que lleguemos a la conclusión de que el sistema no se desplaza debido al rozamiento. Vamos a un tercer caso, que es una polea acoplada en el extremo de un plano inclinado y en el que hay un cuerpo que tira del otro, como en el caso anterior, pero en este caso el primer cuerpo está sobre un plano inclinado. Entonces, en estos casos, como en todos los planos inclinados, el peso del primer cuerpo habría que descomponerlo en una componente paralela al plano, P sub x, y una componente perpendicular al plano, P sub y, que como hemos visto ya anteriormente es igual a n, y ese valor de n nos serviría para hallar la fuerza de rozamiento. Bueno, estamos partiendo del supuesto de que P sub x es menor que P sub 2, y por tanto el sistema se mueve en este sentido. Aunque si la masa de este cuerpo y el ángulo son suficientes para que este cuerpo tire del primero, ocurriría lo contrario. Ocurriría que el movimiento iría hacia aquí y por tanto la fuerza de rozamiento no iría en este sentido, sino que iría en sentido opuesto al movimiento. Así que lo primero que tenemos que determinar en estos casos es qué es mayor, P sub x o P sub 2. Así que calcularemos el valor de P sub 1, P sub x, P sub y y P sub 2 y determinaremos si se cumple esta condición o la opuesta. Y según eso terminaremos de dibujar las fuerzas. Tendremos que indicar si la fuerza de rozamiento va hacia este lado, en el caso de que P sub 2 sea mayor que P sub x, o si va en sentido opuesto, así en el caso de que P sub x sea mayor que P sub 2. Bueno, una vez que ya tenemos determinado el sentido del movimiento y hemos completado el diagrama de fuerzas, podemos aplicar la segunda ley de Newton a los dos cuerpos, tal y como hemos comentado en los casos anteriores. Sobre el primer cuerpo tendríamos T a favor del movimiento y P sub x y Fr en contra. Y sobre el segundo cuerpo, en este caso tendríamos P sub 2 a favor del movimiento y T en contra. Escribimos las ecuaciones, podemos ya sustituir directamente los valores que conozcamos y nos quedaría una ecuación para determinar la aceleración. Os digo lo mismo que en el caso anterior. Si la aceleración nos sale negativa, eso no es posible para un sistema que parte del reposo. Entonces tendremos que dar a A el valor 0 y con el valor de A igual a 0 podríamos determinar en esta ecuación el valor de la tensión. Y en esta ecuación podríamos determinar el valor real de la fuerza de rozamiento, que no sería mu por n, sino que sería menor.
Y el cuarto y último caso que vamos a ver, en este caso es sobre un plano horizontal, no hay ninguna polea, sino que hay unos cuerpos tirando de otros mediante cuerdas o enganches, como el caso que veíamos antes del coche tirando de la caravana o como un tren. En este caso hemos puesto 3 cuerpos y hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno actúa su propio peso, sobre todos ellos actúa una fuerza normal en sentido opuesto al peso. Hay una fuerza ejercida sobre el primer cuerpo, por ejemplo en el caso de un coche sería la fuerza que ejerce el motor. En todos ellos hay una fuerza de rozamiento y además tenemos las tensiones, que aquí hemos llamado T1 a las tensiones que hay en la primera cuerda y T2 a las tensiones que hay en la segunda cuerda. Teniendo en cuenta todo esto, estas serían las ecuaciones resultantes. Sobre el primer cuerpo, la fuerza resultante es T1 menos fuerza de rozamiento 1, lo vemos aquí. Sobre el segundo cuerpo, a favor del movimiento estaría T2 y en contra del movimiento T1 y fuerza de rozamiento 2. Y sobre el tercer cuerpo, a favor del movimiento tendríamos F y en contra del movimiento T2 y la fuerza de rozamiento 3. En este caso tenemos 3 ecuaciones y en principio 3 incógnitas, T1, T2 y A. Pero el hecho de que sea un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tampoco lo complica mucho, porque si sumamos las 3 ecuaciones, vemos que T1 se nos va en la primera ecuación y en la segunda, y T2 también se nos va, aquí está positivo, aquí está negativo, y por tanto la fuerza resultante sobre el sistema sería simplemente F menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 menos fuerza de rozamiento 3. Y eso sería igual a la masa total M1 más M2 más M3 multiplicado por A.